Maestro Ricardo Sevilla, periodista independiente, columnista del diario Basta, fundador y conductor de su espacio en YouTube Los Datos Duros y orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Porque hoy que es miércoles de investigación especial para la audiencia de Sin Censura, hay que hablar del periódico El Universal, que por méritos propios, nótese mi sarcasmo, está embarrado de la manera en que está embarrado en este caso. Por méritos propios han ido perdiendo la credibilidad. Y es que no pueden negar que el Universal ha conseguido contratos millonarios por hacer periodismo amigo. Vamos a ponernos elegantes, mi querido Ricardo Sevilla. Me estoy frotando las manos, mi querido Ricardo. Venga con todo. Claro que sí, querido Vicente, público memorioso. Pues hoy es miércoles de investigación especial, de reportaje especial, y le habíamos anticipado que íbamos a hablar precisamente del negocio de Eli Ortiz, porque como usted sabe, hace un par de días, durante el juicio precisamente contra Genaro García Luna, Héctor Javier Villarreal, exsecretario de Finanzas de Coahuila, reveló que el exgobernador de esa entidad, Humberto Moreira, habría servido como enlace entre Genaro García Luna, precisamente el exsecretario de Seguridad Pública calderonista, y el periódico El Universal. De acuerdo con este testimonio que fue presentado el pasado lunes 6 de febrero apenas en la corte de Brooklyn, Genaro García Luna habría pagado mensualidades de 25 millones de pesos a la empresa El Universal, compañía periodística nacional, sociedad anónima de capital variable, propiedad del empresario justamente Juan Francisco Eli Ortiz. El objetivo habría sido simple y urgente: obtener una cobertura favorable a la gestión de García Luna como secretario de Seguridad Pública del Calderonato. Ahora, las revelaciones de Héctor Javier Villarreal, quien fuera secretario de Finanzas de Coahuila, como le digo, en el gobierno de Humberto Moreira, simbraron a la opinión pública y de inmediato colocaron los reflectores sobre el periódico El Universal, un periódico que en los más de 100 años de vida, tiene 107 años de vida prácticamente, siempre ha sido catalogado como un diario conservador. Y aquí es importante subrayar que hasta antes de la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, el vínculo del Universal con el poder político había sido sumamente estrecho, insisto, hasta antes de la llegada del presidente López Obrador. Recordemos, por ejemplo, que el 15 de enero de 1976, el presidente priista Luis Echeverría inauguró las instalaciones de ese periódico, que en aquella época se encontraba en Iturbide, número 7, en el centro histórico. Y no olvidemos que el 20 de enero de 1981, José López Portillo hizo lo propio con la nueva maquinaria que llegó a ese diario. Entonces fue a cortar los listones él en persona. 5 años más tarde, el 16 de diciembre de 1986, Miguel de la Madrid fue a inaugurar el inmueble que hoy conocemos ahí en Bucareli. El 26 de septiembre de 1989, Carlos Salinas de Gortari inauguró un nuevo edificio en Iturbide número 11, y en 1992 acudió a la remodelación del viejo edificio que en su momento había sido bautizado como Félix Palavacini, que había sido uno de los dueños. Ellos decían que periodista, pero no, había sido uno de los dueños. Y con el PAN la relación no fue menos estrecha. De hecho, durante el gobierno de Vicente Fox, Juan Francisco Eli Ortiz fue nombrado, escúchelo bien, porque de esto poco se habla, fue nombrado presidente del Consejo de Participación Ciudadana de la Procuraduría General de la República para el periodo 2003-2004. Era prácticamente un compañero de Genaro García Luna. De acuerdo con varios reporteros que trabajan y otros que trabajaron en el Universal, que nos han estado buscando y que yo les agradezco y animo a que participen ya en los medios de comunicación independientes, pues bueno, esta gente nos estuvo
buscando, estuvo dándonos muchísimos hilos y no vamos a soltar el tema para nada. Pues bueno, no es gratuito, de acuerdo con el testimonio de estas fuentes, que celebraran bombásticamente los supuestos logros de Luis Echeverría, de López Portillo, de Miguel de la Madrid, de Carlos Salinas de Gortari. Aquí usted está viendo, por ejemplo, varias de esas portadas que justifican todo el cochambre prácticamente de lo que hizo Echeverría, de lo que hizo López Portillo. Y bueno, lo curioso, nos dice un ex reportero de ese periódico, es que quieren engañar hoy a la gente y no le digan que ellos no trabajan a favor del periodismo ni de la información, sino para celebrar los más jugosos convenios de publicidad. Sí, porque aquí lo que les interesa, de acuerdo a lo que nos dicen las fuentes, no es el periodismo, sino los convenios. Si hay convenio, entonces no hay que pegarle al cliente. Y si todavía no han cedido al convenio, entonces hay que seguir pegándoles hasta ablandarlos. Esas son las palabras que siempre se han escuchado en las reuniones entre los directivos, de acuerdo con una de nuestras fuentes. Un poquito más tarde vamos a poner, si es así nos lo permiten estas fuentes, capturas de pantalla de las conversaciones que tuvimos con varios de estos reporteros a través de WhatsApp. Ahora, por otro lado, de acuerdo con el testimonio de ese mismo reportero que nos cuenta esta historia siniestra, es increíble que David Aponte y otros columnistas estén tratando de descalificar el testimonio de Javier Villarreal diciendo que es un narcotraficante. Lo decíamos también, pues claro que lo es, y justo por eso mismo es muy relevante su testimonio. Imagínate, nos dice, que fuera el testimonio de alguien que nunca trabajó ni de cerca con estos corruptos. En efecto, cabe recordar que Héctor Javier Villarreal Hernández, ex titular del Sistema de Administración Tributaria de Coahuila durante el gobierno del priista Humberto Moreira, renunció en agosto de 2011 tras difundirse que en Coahuila se acumulaba una deuda pública de 35,000 millones de pesos, la más grande en la historia de aquella entidad. Villarreal, quien se declaró culpable de lavado de dinero y conspiración para transportar dinero robado en el exterior, es considerado además como uno de los artífices de esa deuda conocida como el Moreirazo. Pero más allá de su decisiva participación en el Moreirazo, lo que la prensa corporativa que defiende a Genaro García Luna no ha querido ver es que Javier Villarreal conoce muy bien los secretos de Humberto Moreira, nada más ni nada menos, porque de 2008 a 2010 fue secretario de Finanzas de Coahuila y de junio de 2010 a 2011 se convirtió en titular del SAT en ese estado. Villarreal había dicho que él y Moreira tenían una relación de compadrazgo y aunque David Aponte, director editorial en este momento del Universal, quiso desestimar esa información, hoy sabemos que Moreira y Eli sí son compadres. Ayer se lo anticipábamos precisamente aquí en Sin Censura e incluso tenemos más detalles e incluso sabemos hoy mismo que Norberto Rivera, el polémico jerarca católico, fue quien ofició esa ceremonia religiosa donde se hicieron compadres estos personajes. Otra reportera del Universal aconseja no olvidar que Raimundo Rivapalacio, actual dueño y director de la empresa Estrictamente Digital, sociedad civil que edita el semanario Eje Central, en ese momento era precisamente el director editorial del Universal. De hecho, es importante destacar que Rivapalacio asumió como director de ese periódico en mayo de 2004. Eran épocas de Vicente Fox y estuvo en el puesto hasta noviembre de 2008. Es decir, fue empleado de Eli Ortiz durante 4 años y 7 meses. Algo en lo que no se ha reparado, desafortunadamente, es que de acuerdo con Héctor Javier Villarreal, el encargado de hacer los pagos el Universal era un sujeto llamado Sergio Montaño. Ese es un hombre clave. Este personaje, quien fue descrito como un oficial mayor y un hombre cercano al entonces secretario de Seguridad Pública, pues bueno,
fue mencionado, pero no se ha abordado el asunto. Pero el secretario de Finanzas de Coahuila sostuvo, usted lo recordará porque aquí lo comentamos, que él mismo, acompañado de este personaje de Sergio Montaño, fueron directamente a las oficinas del Universal en Bucareli para cerrar el acuerdo que iba a favorecer a Genaro García Luna. Y al revisar, fíjese usted nada más, el diario oficial de la Federación del 10 de julio de 2012, nos percatamos de que fue precisamente este sujeto, Sergio Montaño Fernández, uno de los personajes que firmaron y celebraron el convenio que otorgó un subsidio de 100 millones de pesos y que después le agregaron otros 50 millones de pesos. Bueno, pues estos personajes son los que acudieron precisamente a celebrar esos convenios. Ese convenio que, entre otras cosas, es lo que tiene a Genaro García Luna en la cárcel, que lo tiene enfrentando este juicio. Pero hay personajes en los que no se ha reparado y vale muchísimo la pena hacerlo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente a la que se debe investigar. De acuerdo con otro de los reporteros con el que estuvimos platicando, hay un personaje en el que tampoco se ha reparado, un tal Igor Osvaldo Rosete Valencia, quien fuera titular de la Unidad de Administración e Infraestructura de la Secretaría de Seguridad Pública. Este personaje que está usted viendo aquí, Igor Osvaldo Rosete, pues está en su casa, muy impune, de acuerdo a lo que nos dicen los reporteros del Universal. A estos tipos parece que los premian, porque uno pensaría que tras la salida de Calderón de la presidencia, toda esta gente quedaría fuera de la estructura de gobierno, pero no. Rosete, que era el responsable de dirigir el área de sistemas administrativos de obra pública y de servicios y adquisiciones de la Secretaría de Seguridad Pública en épocas de Genaro García Luna, fue premiado durante el sexenio de Calderón. Igor Rosete fue coordinador, escúchelo bien porque todo va concatenado, coordinador de asesores de Salomón Chertorivsky Goldenberg, cuando fue secretario de salud de Enrique Peña Nieto. Este personaje todavía está por ahí. Se habla también de que este personaje trabajó como director de prestaciones económicas en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Se habla también de que este personaje trabajó en la Secretaría de Salud, fue un personaje muy vinculado a Genaro García Luna. Pero fíjese cuál es lo más delirante de todo esto. Este sujeto estuvo trabajando en Televisa. Hasta hace un par de años, este personaje trabajaba en las filas de Televisa. Este personaje era el que le ayudaba a Genaro García Luna a hacer los montajes para Televisa cuando trabajaba en la Secretaría de Seguridad Pública, porque era el director de tecnologías de la información. Trabajó con él en la Secretaría de Seguridad Pública, trabajó con él en varias partes y siguió trabajando con Enrique Peña Nieto. Ahora, lo que nos dicen también la gente del Universal es que, ¿por qué hay dudas? ¿Por qué hay dudas de estos contratos que se mostraron en la Corte de Brooklyn? ¿Por qué hay dudas? Nos preguntan. Si es el estilo de trabajar del Universal. Nos dijeron, búscale, por ejemplo, a ProMéxico, al tema de ProMéxico. ¿Y se acuerda usted que ProMéxico era un fideicomiso creado precisamente por Felipe Calderón? Que fue muy polémico, que se desapareció, que el gobierno de la Cuarta Transformación, el gobierno de López Obrador, decidió desaparecer junto con otros fideicomisos que eran las cajas chicas de las organizaciones civiles y de los gobiernos pasados. ProMéxico fue uno de ellos. El Universal realizó varios contratos millonarios con ellos. Aquí, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, nosotros pudimos encontrar varios de esos contratos, y esos contratos
hablan precisamente del dineral que se le pagaba. Aquí los va a estar usted viendo. Un contrato por 328,586 pesos, otro contrato, nada más, esos contratos son por 2 meses, ¿sí? Por 2 meses. Otro contrato por 410,732 pesos, otro contrato por 631,619 pesos y otro contrato más por 631,619 pesos. Todos para campañas de ProMéxico. Pero agárrese usted. ¿Sabe lo que es un robaplanas? Un robaplanas es un anuncio no especialmente grande, no especialmente destacado, es un robaplanas. Estos personajes pagaron esa cantidad de dinero por 7 robaplanas. 7 robaplanas eran la asignación que hacían cada 2 meses de este dinero y se los daba ProMéxico a Genaro García Luna. Firmaban estos personajes que ahora uno de ellos está en la corte de Brooklyn diciendo lo que sabe, que fue, él mismo lo dice, a Bucareli, a la redacción del Universal, a entregar dinero en efectivo, y Raimundo Rivapalacio dice que no, que no tiene ninguna validez, lo trata de desestimar, pero aquí tiene usted, público memorioso, Vicente, los datos duros del día de hoy. Pues creo que deberíamos de esperar otra columna como la de hoy, no la de hace 2 días, como la de hoy de Raimundo Rivapalacio, buscando torpedearnos. Para ellos serían felices aniquilándonos, desapareciéndonos como medios, porque precisamente somos los que estamos poniendo el dedo en la llaga, mi querido Ricardo, ante estas prácticas que pues han estado ahí, que todo el mundo sabe, que todo el mundo pues se hace de la vista gorda, pero de lo que la gente, los lectores, en este caso nuestra audiencia, no estaba enterada, mi querido Ricardo.